Y es bueno hacer saber que ahora palpita el corazón de cada dominicano porque van a escuchar la voz del presidente Leonel Fernández Reina. Buenas noches, Leonel. Buenas noches, Nelson. Muchas gracias por acogernos en este programa conjuntamente con los demás panelistas y, por supuesto, el interés nuestro dentro de este diálogo popular virtual es poder compartir con ustedes una panorámica acerca de esta pandemia que ha azotado al mundo y también a la República Dominicana y, por supuesto, a Santiago. Una panorámica acerca exactamente de dónde se encuentra situado la actualidad, cómo ha venido desarrollándose la República Dominicana, las medidas que se han ido tomando, y poder entonces ya concentrarnos específicamente en Santiago, lo que está ocurriendo en la provincia y en el municipio de Santiago, con la finalidad de que todos juntos como pueblo tengamos una mejor comprensión de esta situación y cómo podemos ir sorteándola con la finalidad de que podamos preservar la vida y podamos volver a una reactivación de la cotidianidad, sobre todo de la economía, y que la gente pues vuelva a reencontrarse en una actitud de esperanza, de fe, con respecto al futuro nacional. Este es esencialmente el motivo de este encuentro que estamos teniendo, el poder concentrarnos específicamente en Santiago, pero a partir de la panorámica mundial y de la panorámica nacional de la República Dominicana. Este es un fenómeno completamente inesperado. A principios de año, la palabra coronavirus, la palabra COVID-19 sencillamente no existía. Esto es algo que se ha creado como consecuencia de un fenómeno que se va descubriendo sobre la marcha, que empieza por los países asiáticos, porque esto surge en China, en la ciudad de Wuhan, y de China entonces sale hacia Corea del Sur, sale hacia Singapur, Japón, Tailandia, y ya luego cruza el Océano Pacífico y se va instalando en Europa, en los países desarrollados del norte, Reino Unido, España, Italia, Francia, en fin. Luego cruza el Océano Atlántico, llega a América del Norte, Canadá y los Estados Unidos, y es luego que entonces viene bajando hacia América Latina, México, Centroamérica, Caribe y América del Sur. Es un fenómeno, digamos, que llama la atención de que el coronavirus empieza precisamente en los países desarrollados del norte y es después que va cediendo hacia el sur. Hoy, por ejemplo, se ha hablado más de esta infección en Europa que en África. Generalmente es al revés. Las grandes pandemias, el ébola, la fiebre amarilla, la tuberculosis, han surgido en África. Y sin embargo, todavía África no ha sido impactada en los niveles en que ha sido Europa con el coronavirus. Y lo mismo, por ejemplo, si vemos aquí la isla de la Española, primero República Dominicana y luego Haití, cuando normalmente ha sido lo contrario, por una situación de pobreza mayor en Haití, una situación de deterioro de las condiciones institucionales. En Haití estas enfermedades llegan primero que a República Dominicana, que ha sido al revés. Y la razón se debe fundamentalmente de que esta pandemia se ha propagado por el mundo debido a los niveles de interdependencia e integración que existe a nivel mundial hoy día. Entonces, los países más expuestos al intercambio internacional han sido los primeros en ser afectados. Pero eso se va esparciendo, se va diseminando a los países en desarrollo. Lo mismo ocurre a nivel de las naciones. Los sectores más afectados en principio son aquellos que pertenecen a la clase media alta y a la clase media. No son en principio los sectores populares. Se va diseminando hacia los sectores populares, pero en una segunda ocasión, en un segundo movimiento. Por tanto, podemos decir que este virus ha caminado a dos velocidades. Una primera velocidad hacia el mundo desarrollado del norte y una segunda velocidad hacia los países del sur que están en desarrollo. Una primera velocidad a los sectores sociales más altos y luego va hacia los sectores populares. De manera que es un fenómeno que vamos viendo sobre la marcha. En el caso específico de República Dominicana, de acuerdo con el último boletín que se ha dado a conocer, tenemos 3.286 casos confirmados de personas infectadas con el coronavirus, de los cuales 183 han fallecido. Por tanto, lo que podemos proyectar es que, en efecto, en los próximos días tendremos más de 200 personas fallecidas en República Dominicana como consecuencia del impacto que ha generado esta infección.
¿verdad? Y lo mismo con respecto al número de casos confirmados. En Santiago, al día de hoy tenemos 439 personas infectadas y ya reconocidas como haber fallecido por causa del coronavirus unas 14 personas. Pero hay la inquietud en Santiago de que algunas personas fallecidas no han sido registradas como causa por coronavirus, sino que se presentan otras razones, otras causas, pero las personas fallecidas ya tenían síntomas de coronavirus. Es el caso, por ejemplo, de un señor conocido como Papito, allá en Santiago, que falleció hace unos cuantos días. No se registró como que fue por coronavirus, pero se hablaba de una neumonía extrahospitalaria. Y ese concepto de neumonía extrahospitalaria quiere decir que es una neumonía atípica. Y la neumonía atípica precisamente es un caso de coronavirus. Esta noche, Nelson, tenemos, ¿verdad?, un grupo de panelistas, especialistas y gente que ha estado muy vinculada a lo que ocurre en Santiago, con los cuales quisiéramos conversar esta noche. Pero antes de eso, quisiera hacer referencia, ¿verdad?, a personalidades de Santiago que han fallecido, personas reconocidas, víctimas de esta grave enfermedad. El caso de José Augusto Batista, que es la dueña del restaurante Square One, sí, y que murió en la clínica biomédica. El caso de Andrés Antonio de León Mañé, residente en el Caimito de Jánico, que murió en la clínica Corominas. O es el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Esteves, que murió en la Unión Médica el mismo día en que cumplía 47 años de edad. Un caso realmente desafortunado que fallezca el día de su cumpleaños. Que Francisco Abinader y Alberto Ambrosio Díaz, ambos profesionales de mucho prestigio en Santiago, en ambos casos los medios de comunicación señalaron que la causa de su muerte fue debido al coronavirus. Quisiéramos poder testimoniar a los familiares de estas personas nuestras condolencias más sentidas por el fallecimiento. Y el caso de Papito, Simón Martínez es su nombre, fue un dirigente comunitario de los Cerritos de Gurabo, que falleció por esta llamada neumonía extrahospitalaria, pero que sabemos que es un caso de coronavirus. De igual manera, entre las personas que han resultado positivas al coronavirus, pero que ya se han ido recuperando, quisiéramos extender un saludo cálido, afectuoso, de reconocimiento al profesor José Izquierdo, un amigo mutuo nuestro, dirigente de la Fuerza del Pueblo, su coordinador general, que ya se encuentra afortunadamente en proceso de recuperación. Está el doctor Gilberto Cerulle, otro gran amigo, quien fue alcalde de Santiago, dirigente del PRD, está en un proceso de recuperación. El doctor Daniel Rivera, alto dirigente del PRM, presidente de la Clínica Unión Médica de Santiago, y hay noticias también muy alentadoras de que está en un proceso de recuperación. El doctor Piqui Peguero, un neurocirujano que también ha ido sorteando las dificultades y ya se encuentra en franca recuperación. Así. Entonces, esta es el impacto humano que esta infección, esta enfermedad ha ido creando en Santiago, y queríamos empezar pues por testimoniar nuestra simpatía y nuestras condolencias a los familiares de las víctimas. Entonces, ahí tenemos la introducción a este programa, Nelson, y entonces le cedo la palabra. Muy bien, gracias, doctor. Un excelente placer, y quiero agradecerle enormemente el hecho de que su voz sea testimonio de que toda la República Dominicana y el plano internacional sienta ese aliento de que usted está presente en este dolor que vive el mundo y que se sufre en el país. ¿Quiénes son los primeros panelistas? Le damos la bienvenida a este diálogo popular virtual de Santiago a los señores doctor Pedro Mendoza y al padre Javier Báez, sacerdote católico. Gracias, padre. Saludo, buenas noches. Gracias, doctor Pedro. Ahí está el presidente. Adelante, Leonel. Doctor Pedro Mendoza, aquí tenemos también al padre Javier Báez, que quisiéramos nos diera su experiencia, nos pudiera compartir con nosotros su experiencia en lo que la Iglesia ha estado haciendo en comunicación directa, ¿no?, con los distintos sectores de Santiago, y cómo ha sido la reacción que se ha tenido. ¿Cuál es la impresión que desde la Iglesia se tiene acerca del impacto que esta pandemia está teniendo en Santiago? Bien, desde Cienfuegos, Distrito Municipal Santiago Oeste,
La iglesia ha estado haciendo un trabajo en conjunto al gobierno, en conjunto a iglesias evangélicas, a la defensa civil, junta de vecinos. Ha sido un trabajo mancomunado para alentar y mandar un mensaje, por lo menos de prevención, para el pueblo aquí. Con el gobierno hemos recibido ayuda, entregando alimentos a algunos sectores. Faltan muchos todavía por entregar, pero la gobernación tiene un procedimiento junto con nosotros y no podemos abarcarlo todo de una vez porque Santiago es demasiado grande y el país también. Claro. Y en conjunto a amistades, a la diputada Altagracia González, el ingeniero Rosa de Agua Arias, y en conjunto muchas amistades, hemos hecho un trabajo en conjunto aquí para poder organizar un poco al pueblo. Tenemos un problema. El grueso del pueblo no entiende cómo que existe esta pandemia. Sí. El pueblo anda en la calle, normal, ve que viene la policía, se esconde, pasa la policía y ellos salen. Nosotros, como distrito, yo como sacerdote, en representación de la iglesia, hemos creado anuncios y lo hemos estado transmitiendo a través de bocinas para que las personas acaten el llamado. También anunciando, ayudando a la policía con el toque de queda, ayudando a las empresas, es decir, almacenes, farmacias y otros negocios, Caribe Express, para marcar el distanciamiento que deben tener las personas. Pero también un trabajo en conjunto al hospital periférico nuestro, junto con el epidemiólogo del Monte y la Policía Nacional. Tenemos varios casos de COVID-19 aquí en aislamiento domiciliario. A eso el epidemiólogo le está llamando 3 veces al día, la policía monitorea alrededor y un servidor le está llevando comida y cena, gracias a la colaboración de la señora gobernadora Ana Domínguez, en colaboración con el gobierno. Hemos tenido un trabajo en conjunto bien apretado, como dice, pero gracias a Dios que han salido algunas manos solidarias a favor de nosotros. El grave problema que tenemos es el pueblo. La mayoría del grueso, hay muchas conglomeraciones, Sí, yo pienso, padre, que quizás como nunca habíamos tenido una experiencia como esta que estamos viviendo, o sea, nunca el pueblo ha sido sometido a una situación de cuarentena por motivos de una epidemia, que en este caso se transforma en pandemia, no hay plena conciencia de lo que esto significa. Y por consiguiente la gente no ha tomado con toda la seriedad que se requiere, digamos, esto del tener que aislarse forzosamente. Es importante que el pueblo sepa que esta medida de aislamiento se toma con la finalidad de frenar la propagación, de frenar el contagio. En la medida en que muchas personas se aglomeran, las posibilidades del contagio incrementan, porque esta es una infección que se transmite muy fácilmente. Se transmite si alguien está tosiendo, si alguien estornuda, si da la mano, porque la mano se convierte en un vector de transmisión del virus. Una superficie que esté contaminada, con pasar a la mano inadvertidamente ya contagia a la persona. Entonces, en todas partes del mundo, cuando ocurre un fenómeno como este que estamos viviendo, la primera medida que se toma es de aislamiento. El pueblo tiene que pasar un estado de confinamiento con la finalidad de frenar la propagación del virus. Sabemos que es incómodo, que es molestoso, que es tedioso, en fin, pero son medidas imprescindibles que tienen que ser tomadas para nosotros contener la propagación del virus. Y en tal sentido, apelamos a usted y a la iglesia y a todos los líderes comunitarios a crear conciencia en el pueblo que es por su propio bien que se está haciendo, porque si no evitamos la expansión del contagio, nunca terminaremos esto y por tanto más tiempo se va a prolongar el aislamiento social. Así que me parece fundamental esto. Quería preguntarle, padre, sobre el método que utilizan para la distribución de alimentos, porque también algo que nos ha preocupado
es que a veces las personas también se aglomeran haciendo filas para recibir los alimentos. ¿Cómo lo hacen ustedes allá en Santiago? Bien, aquí en Santiago Oeste hemos acordado de tener un centro de acopio. En conjunto a la Junta de Vecinos tenemos una cantidad de personas por barrio, de familia. Sí. Cuando ya tenemos esa cantidad de familias de los necesitados, entonces de madrugada, ya a las 5 de la mañana, están los equipos de trabajo, no más de 10 personas. Equipos de trabajo de cada sector, de cada junta de vecinos, para entonces salir a entregar esos alimentos. Se está entregando casa por casa. En algunos lugares yo he visitado todas esas casas de los barrios que hemos podido entregar, porque faltan muchos barrios, como ya dije anteriormente. Y hay casas que uno ve, que yo veo la realidad, y uno dice, no, 2 funditas no es posible. Entonces le dejamos más de 2 fundas, de 3 o 4 fundas, de acuerdo a la realidad del hogar. Es así que lo hemos entregado casa por casa, sin tener mucho roce, para no exponernos tanto, porque esto es una enfermedad, esto es invisible, nos estamos enfrentando a algo invisible. Así es. No sabemos la realidad. No sabemos. Es un enemigo oculto, pero un enemigo peligroso porque mata. Sí, entonces eso es lo que hemos estado realizando aquí en Cienfuegos. Claro, muy bien, padre. En el sector salud, sabemos que en Santiago, ¿verdad?, hay 4 centros médicos que han estado funcionando muy activamente: el Hospital José María Cabral Ibáez, el Hospital Rafael Estrella Ureña, el Hospital de Hato del Yaque y el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, así como algunos centros médicos privados, el caso del Hospital Metropolitano de Santiago Homs, la Clínica Unión Médica, la Clínica Corominas, la Clínica o Centro Médico Cibautesa y la Clínica Santiago Apóstol, ¿no?, entre otros. Yo quisiera conversar ahora con el doctor Pedro Mendoza, para que él pudiera orientarnos acerca de cuál ha sido la realidad hospitalaria, cómo se ha ido manejando el tema sanitario en Santiago en estas distintas instituciones. Adelante, doctor Mendoza. Bueno, buenas noches, presidente Fernández. Pues bien, realmente por primera vez la República Dominicana se está enfrentando en nuestro sistema de salud a una epidemia terrible. El coronavirus es conocido en el campo de la virología como un virus monstruoso por la capacidad de infección que tiene y sobre todo por lo agresivo que es para su diseminación en medio de una población. Aquí en Santiago, los diversos centros de salud, los del Estado y los privados, pues han estado enfrentando la situación de una manera nunca vista. Algunos centros estaban un poco más o menos preparados, esperando la embestida, pero nuestro sistema de salud público, el sistema del Estado, no lo estaba tanto. Prueba de ello es que, por ejemplo, siempre que hay una epidemia por un virus o una bacteria muy agresiva o de tipo monstruoso, como se le califica, el sistema de salud debe prepararse en el sentido de medio diagnóstico de inmediato. Y las pruebas que se hacen son las llamadas pruebas de alta sensibilidad. Esas pruebas se hacen para identificar los verdaderos positivos, si las personas que han estado en contacto con el germen causante de la epidemia. En la medida en que esa prueba es sensible y se disemina, pues se detecta a tiempo toda la persona que es positiva y de inmediato se aísla o se interna si ya tiene síntomas, en este caso, si lo necesita. Aquí comenzamos al revés. Se comenzó haciendo una prueba específica, que es la prueba de la PCR o de la polimerasa, que se le hace, esa prueba se hace, es muy costosa, se hace solamente cuando la prueba de sensibilidad da un resultado dudoso, es lo único.
pero para identificar toda persona que está enferma se hace una prueba de alta sensibilidad. Pues bien, como decía, comenzamos enfrentando la situación. Prueba, doctor Mendoza, esa prueba de alta sensibilidad a que usted hace referencia es para determinar los anticuerpos en las personas, ¿no? Correcto, para determinar los anticuerpos que elabora nuestro organismo contra un ataque de una infección, de un virus, en este caso. Esa agresión externa que nos viene del virus. Correcto. Exactamente. Si fuera una bacteria, pues lo mismo. Pues en este caso es así. Entonces, la idea es detectar a tiempo los pacientes que son positivos. Eso es lo que se busca de inmediato, para tomar medidas con ellos. Porque en la medida en que se toma, en el tiempo que ganamos identificando a los positivos, en esa misma medida, pues logramos obtener lo que se llama en epidemiología el umbral de densidad o la densidad umbral, que es el mínimo número de pacientes que necesita un germen o el germen causante, el que sea, para provocar enfermedad. Por ejemplo, si el virus necesita, en este caso, 10 contagiados para lograr infectar a uno, o 10 personas, mejor dicho, para que uno se contagie, entonces el sistema de salud lo que hace es que trata de lograr lo más pronto posible bajar el número de la densidad umbral. Pero eso no se hizo y entonces pues perdimos mucho tiempo en eso y aquí ahora tenemos la consecuencia pero que estamos enfrentando. Pues bien, en la medida en que han ido apareciendo positivos en el país, en esa medida es que se ha ido haciendo el trabajo. Entonces, vamos detrás de la epidemia. En vez de ir al mismo tiempo o al mismo nivel con la epidemia, lo que estamos haciendo es yendo detrás de ella. No nos adelantamos. Si no hubiéramos adelantado, pues ok. Pero, ¿Por qué ocurre eso de que vamos a la saga de la epidemia y no a la vanguardia? ¿Por qué precisamente ocurre? Porque el sistema de salud no tiene la estructura para evitar o para prevenir enfermedades, sino para curar enfermedades. Curar enfermedades. Ese es el problema grave. Por eso es incluso que no hemos podido lograr en muchos años cortar de manera definitiva el problema de la tuberculosis en la República Dominicana. En su gobierno, primer gobierno de 1996, usted estableció, cuando le planteamos la necesidad de controlar, de cortar la infección de tuberculosis en el país, la cantidad de los casos de incidencia, la incidencia, cortarla, le sugerimos aquella vez que el paso inmediato a dar era darle que el Estado diera todos los medicamentos durante los 6 meses a 9 meses de tratamiento. El gobierno lo hizo de inmediato. Entonces logramos bajar la incidencia de 8,000 casos por año nuevos, lo bajamos a 4,000. Pero desgraciadamente todavía estamos viendo 4,000 casos de incidencia de casos nuevos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se da el caso siguiente. Como la tuberculosis de un principio, desde la gran epidemia que sufrió el país en 1956, fue ligada a un hecho de estigmatización social, la gente tiene miedo. No va a buscar el medicamento que se lo regalan. Desde el 96, desde 1996, se les regala el medicamento, pero la gente no va y lo busca. Entonces, el sistema de salud debería adelantarse a detectar a tiempo la persona que es sospechosa, llevarla a hacer la radiografía y hacer la vaciloscopía para ver si es positivo para tuberculosis y si lo es de inmediato poner el tratamiento, aislar la persona y evitar que otra persona de su familia, de su entorno o vecino se contagie. Entonces, en el caso específico entonces ahora del coronavirus. En el caso específico del... Exacto. El caso, por ejemplo, de las pruebas que estábamos hablando previamente, las pruebas de diagnóstico. Correcto. Hablábamos de 2, ¿no? El PCR
que lo que hace es que mide la masa genética del virus o sensible, a como usted le ha referido, que tiene que ver con los anticuerpos. En Santiago, ¿cómo ha sido el proceso para que las personas puedan acceder a la realización de esas pruebas? Muy bien, pues aquí llegó un poquito tarde, hace apenas 10 días llegaron al Cabral Ibáez, que es el principal hospital. Hace 10 días nada más. Hace 10 días. Entonces, ellos le están haciendo, no PCR, lo que se está haciendo son pruebas de sensibilidad. Correcto. Son pruebas que están buscando anticuerpos, pero es bueno, eso es lo que debía haberse hecho desde un principio. Es decir, no prueba PCR, sino prueba de sensibilidad. Porque esa es la que va a detectar quién es el verdadero positivo. ¿Quién tiene acceso a la realización de esas pruebas? ¿Cualquier persona o hay algún criterio? No, el criterio es que ha establecido el Ministerio de Salud es que obtenga dos síntomas por lo menos, fiebre, que esté tosiendo sin ninguna causa aparente. Si va al hospital, a la prueba se le hace. Cuando se manda de otro centro, también allá se le hace. Todo en el Cabral Ibáez. Eso se está haciendo en el Cabral Ibáez. Eso se está haciendo en el Cabral Ibáez, nada más, ¿verdad? Nada más. Ahora, los centros privados, ellos están haciendo, por lo menos aquí el laboratorio privado, le están haciendo. Entonces, en las clínicas privadas, pues también. Entonces, pero lógicamente eso tiene un costo, ¿verdad? Pero como los seguros lo están cubriendo, las ARS, pues la gente, el público se está beneficiando de que de manera temprana, desde que va con unos síntomas sospechosos, se le hace su prueba, se confirma y se le da el seguimiento apropiado. Doctor Mendoza, vamos a continuar esta conversación luego de que le pase los micrófonos a Nelson Javier. Muchísimas gracias, doctor presidente Leonel Fernández. Es bueno hacer saber que cualquier pregunta que usted como pueblo quiera hacerle al doctor Leonel Fernández Reina puede hacerla a través de nuestras redes, que es la siguiente. 849-626-1134 y a través del 829-421-2465. Muy bien, quiero agradecer en esta primera parte a nuestro padre y al doctor Mendoza que han formado parte de este encuentro de panel con el presidente Fernández y con este servidor para darle a conocer al país cierta flexibilidad con este dolor de cabeza que estamos viviendo en estos momentos. Una de las personas que siembra informaciones y que es uno de los periodistas de mayor nivel que contamos en esta zona norte es el periodista Juan Bonilla, a quien le decimos buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Bonilla. Ahí te escuchamos. Adelante. Saludos, presidente Fernández. Un honor, un placer Saludos, Juan. la oportunidad de volver a saludarlo, presidente Fernández. Buenas noches, Nelson Javier. Un honor, Juan, un honor. Los presidentes de este toque de queda que es buena noche. Gracias a ustedes. Presidente, no escapa su conocimiento que Santiago de los Caballeros es una ciudad de una clase media altamente pujante, desarrollada y con mucha influencia. Y entonces, hasta ahora, las medidas de protección social se han dirigido hacia los más pobres, hacia los más vulnerables. Y entonces, ¿qué podríamos hacer en el caso de la clase media? Porque se ve como que está un poco desamparada y en sociedades como Santiago eso tiene un impacto muy importante. Y lo segundo es, presidente Fernández, concluida esta pandemia, esta crisis sanitaria, ¿cuáles serían las medidas para reactivar la economía dominicana? Porque inmediatamente termine la crisis sanitaria, entonces viene la crisis económica y estamos obligados a medidas que tiendan a reactivar la economía. ¿Cuáles serían las propuestas suyas, las opiniones, las sugerencias? Sí, Juan, fíjese, Santiago de los Caballeros, ciertamente como gran ciudad, tiene la característica de que tiene una relación directa con el mundo exterior. El Aeropuerto Internacional del Cibao coloca a Santiago como una ciudad global, en la medida en que puede perfectamente de Santiago trasladarse a Estados Unidos, se traslada a Puerto Rico, a Europa,
a varios destinos. Eso lo hace vulnerable justamente a esta pandemia, a este virus que se ha esparcido por el mundo justamente a través de los viajes internacionales. Por eso decía previamente que los pueblos más avanzados, los que están más conectados internacionalmente, han sido los primeros en ser afectados. Por consiguiente, es una crisis que nace del desarrollo, que nace del progreso, que nace de la integración mundial. Por tanto, hay un nivel de vulnerabilidad que Santiago tiene en ese sentido que hay que prestarle atención. Y ciertamente, Santiago sigue el mismo patrón que han tenido otras grandes ciudades. Los primeros afectados son los sectores más expuestos a ese intercambio internacional, clase media alta, clase media, comerciantes, empresarios, etc. Aunque luego eso va hacia abajo, va hacia los sectores populares también, donde naturalmente tendría un mayor dramático, de mayor trascendencia que lo que ocurre en los otros sectores. Ahora, tal como ha explicado el doctor Mendoza, la primera forma de empezar a comprender y a tratar esta pandemia es a través de la realización de pruebas de diagnóstico. Porque es a través de esas pruebas donde se tiene la visión de conjunto de exactamente cómo el virus está avanzando. Si no se hacen estas pruebas, esa visión, ¿no?, se carece y por tanto estamos dando datos falsos. El diseño de toda política tiene que fundamentarse en la autenticidad de la información, en base a la data. Y la data la va proporcionando el número de pruebas de diagnóstico que se van realizando. Entonces, por eso es importante que se estén realizando ya las pruebas de sensibilidad en el Cabral Ibáez, porque mientras mayor sea el número de personas que pueden realizar esas pruebas, ya tendremos una mejor comprensión de la diseminación, ¿verdad?, de la propagación que el virus va teniendo. Y al tener un conocimiento de cómo se va propagando, entonces lo podemos contener, lo podemos frenar y hacer que la curva de ascenso vaya descendiendo. Por tanto, ahí entran todos, toda la población de Santiago y obviamente ese sector de clase media y clase media alta está ahí. Su segunda pregunta con respecto a esta crisis sanitaria conlleva también a una crisis económica, porque el aislamiento, la cuarentena, el toque de queda conlleva a una interrupción del proceso productivo, del proceso comercial y de toda la economía en sentido general. Esa preocupación suya es una preocupación del mundo hoy día. Eso se está debatiendo en Europa, eso se debate en Estados Unidos. El presidente Donald Trump a cada rato le pone fecha, el 30 de abril ya estaremos de nuevo con la economía abierta. Y bueno, eso no se tiene completamente claro, porque primero tienen que decidirlo los médicos, los especialistas en estos temas de salud. Son los que pueden decir, ya hay una cierta seguridad para que la gente pueda estar relativamente cerca y poder reactivar la actividad económica. Pero mientras tanto, algo hay que hacer, porque la disyuntiva no puede ser o muero de hambre o muero por el virus. Entonces, alguna actividad económica tendrá que irse haciendo. En la medida en que se va observando una disminución del número de afectados, en la medida en que se va sintiendo que la curva va en descenso, ahí en esa misma dirección va empezando la actividad económica. El Estado es quien tiene la mayor capacidad para tomar medidas que permitan la reactivación de la actividad económica. Eso se hace primero generando liquidez en la economía, y esas son medidas que toma el Banco Central de la República. Esas medidas hay que verlas en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo ya se han ido tomando medidas sugeridas por distintos sectores, inclusive por nosotros, sugerencias que se hacen con la buena intención de que puedan de alguna forma frenar, ¿verdad?, la situación de desastre que genera el impacto del virus. Medidas como, por ejemplo, disminuir las tasas de interés para facilitar el crédito, medidas como liberalizar el encaje legal de los bancos para que dispongan de mayores recursos y facilitar el poder eliminar las moras en el pago de los impuestos, el prorrogar el pago de otros. En fin, hay un conjunto de medidas cuya finalidad es generar liquidez a la economía, que haya más recursos más accesibles, más abundantes y más baratos. Eso se va a incrementar en el tiempo, ¿verdad?, en la medida en que distintos sectores vayan volviendo a entrar plenamente a la economía. Lo otro tiene que ver entonces con sectores, porque hay trabajadores cuyos contratos de trabajo quedan suspendidos porque las empresas han cerrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas?
tienen que disponer de algunos niveles de ingresos. Y esos niveles de ingresos tienen que ser aportados. En este caso se está haciendo a través de los fondos de riesgos laborales, ¿verdad? Ha habido un acuerdo con los empleadores para utilizar parte de esos recursos en poder pagar los 8.500 pesos que se están entregando ahora a los trabajadores del sector formal que han quedado en situación de suspenso en la ejecución de los contratos de trabajo. Pero por otra parte están los trabajadores informales, los salones de belleza, las barberías, los vendedores ambulantes, esas personas que vamos a hacer con ellos. Entonces ahí la política de protección social es justamente la de proveerles, como ha dicho el padre Javier, distribución de alimentos, la entrega de tarjetas de solidaridad para que la gente pueda consumir. Pero el gobierno, digamos, no dispone de muchos recursos y por tiempo indefinido con esto. Eso es limitado. Para poder resolver realmente, la comunidad internacional tiene que aplicar políticas de cooperación y solidaridad, de manera que el Estado dominicano pueda recibir recursos frescos en abundancia para poder poner en acción, en movimiento, los distintos sectores de la vida económica nacional. De manera que es una combinación de recursos nacionales y recursos externos que tienen que venir. Ahora, la situación es tan grave en esto, Juan, que los principales sectores de la economía nacional, como turismo, el sector de zonas francas y exportaciones y las remesas, son los tres sectores más afectados y son los generadores de divisas para la República Dominicana. Entonces ahí tendremos que concentrarnos. Hay cosas que no dependen solo de República Dominicana. El turismo nos viene de fuera. Tienen que crearse condiciones sanitarias de seguridad para que los turistas vuelvan. Nuestros compatriotas en el exterior tienen que volver a trabajar en sus empleos para mandar las remesas. Tienen que incrementarse los pedidos en el exterior para que las zonas francas vuelvan a producir. Por eso digo que estamos integrados, ¿no?, a la economía mundial. No solo depende de nosotros, es un mundo hiperconectado y esta pandemia tiene la característica de que es una pandemia de carácter global. La primera gran pandemia de carácter global en la historia y por supuesto ahora en el siglo XXI. Muy bien, bueno, pues yo entiendo que es excelente, siempre certero, nuestro directo y respetado amigo Juan Bonilla. Presidente, permítame hacer una pausa de comerciales. Cuando retornemos, este diálogo y este panel va a continuar con más personas tan importantes como lo que han pasado. Permanezca con nosotros, un encuentro cara a cara con Leonel Fernández, diálogo popular virtual.